Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos aquí a cesarvidal.tv para realizar ese viaje que casi tiene aspectos de mágico que llevamos a cabo todos los fines de semana pilotando la nave nada más que con don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo Ramírez que nos va a llevar a sobrevolar ese mundo de la geoestrategia, la geopolítica y la geoeconomía, que además nos va a apuntar la luz hacia aquellas direcciones que todos ocultan, mienten o tergiversan y que sobre todo nos va a ir revelando esos aspectos que siempre están interesadas las furcias mediáticas y los que tiran de sus hilos para que ustedes no sepan. Volvemos aquí en el Gran Reseteo y volvemos con don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don Lorenzo. Imagino que hoy seguimos con dunas, con desierto y con camellos. Buenas noches, don César. Sí, estaba rezando, digo, que no salga ningún misil, porque como Joe Biden en cuanto va a cualquier país, al poco pues empiezan ya a sonar los pepinos. Digo, espero que en esta semana pues no haya pepinos y que podamos tener un programa tranquilo en el que hablemos de historia, en el que hablemos de geopolítica, en el que hablemos de relaciones internacionales, de espionaje, en el que hagamos periodismo, ese periodismo, ¿no? Y aquí estamos para terminar de completar nuestra aproximación a Oriente Próximo, aquí en España, Middle East, para ustedes allí en América, en esta disección que estamos haciendo sobre Arabia Saudí. La semana pasada analizamos las conexiones que está realizando la Casa de Saud con China y otros países que quedan fuera de la órbita OTAN. Biden está muy preocupado y precisamente está intentando tejer hilos con Israel ahí de por medio, ¿no? Y concluimos la semana pasada que la adhesión al grupo de los BRICS, si finalmente se produce, podría alterar sustancialmente el sistema económico y geopolítico mundial. La adhesión de Arabia Saudí me refiero, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar en esa alianza de la élite que controla el país alrededor de la Casa de Saud, esa dinastía real que no solo tiene una estrecha relación con el Deep State anglosajón, especialmente con el de Estados Unidos, a través de los servicios de inteligencia y del complejo militar industrial, sino que también tiene mucha relación con los señores Rockefeller y Kissinger como cabezas pensantes, ¿no? Porque la Arabia Saudí que conocemos, don César, es en realidad una obra de estos dos tipos, fundamentalmente, sobre todo la de los últimos años. Sí. Y la de los años anteriores, pues también es una creación reciente. Claro, todo el mundo piensa Arabia Saudí, Mahoma, la Meca. No. De hecho, hay que fijarse en que se llama Saudí, porque en un momento determinado Gran Bretaña decide que la Casa de Saud, que además tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, sea la que gobierne en esa zona. Para que parar no tendría que haber sido así, pero no tendría que haber sido así. Uh-huh. De hecho, la casa que tendría que haber reinado en Arabia sería la Hashemí, que por cierto es la que en estos momentos está en Jordania. Es decir, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, deciden que cortan el mundo a su gusto y aparte de que cortan el mundo a su gusto, que van colocando a quien quieren. Esa es la tristísima realidad. Y la verdad es que la Casa de Saud es una casa muy secundaria. O sea, finalmente Ibn Saud se ve izado hacia esa monarquía árabe y convierte a Arabia en Arabia Saudí porque se da la circunstancia de que le cae muy bien a ciertas potencias, no por otra razón. Y porque ya cumplía un papel fundamental para el Imperio Británico. Sí, para el Imperio Británico y parar un poco a los otomanos, ¿verdad? Que era un poco la idea, ¿no? Tras diferentes formas políticas y sucesivos estados saudíes, el nacimiento del reino actual tiene lugar en el arranque del siglo XX, en un proceso de construcción nacional, en el que tiene un papel determinante pues, el pacto firmado en 1915 por la Casa de Saud con el Imperio Británico, como decía usted, ¿no? Sí. Y en él los ingleses reconocían su reino y le concedían protección y armas a cambio de no interferir en sus intereses y ayudarles cuando fuera necesario, ¿no? Y aquí tenemos a Ibn Saud Abdulaziz, que aprovechó estos recursos pues, para extender su poder, tomar la ciudad de la Meca en 1924, y ya en 1932 es cuando funda oficialmente lo que conocemos hoy como el Reino de Arabia Saudí. Fíjense, 1932, fue prácticamente antes de ayer, ¿no? Sí, totalmente. Por aquel entonces no había petróleo, bueno, sí había, pero no lo sabían, o al menos no todos. En aquellos tiempos, el gran consorcio de Rockefeller, la Standard Oil Trust, es obligada por los reguladores americanos a dividirse en filiales, en virtud de las leyes antimonopolio. Y esto provocó que el jefe de la familia, el mítico John D. Rockefeller, si David tiene cara de malo, John D.
tiene cara ya de muy malo, ¿eh? Diseñaron una estrategia para seguir controlando todas las empresas resultantes en las sombras y liderando al grupo de petroleras que se conocería fundamentalmente después como las 7 hermanas. De estas 7, 4 eran de Rockefeller. Seguro que les suena el nombre a todos nuestros queridos amigos. Exxon, Mobil, Chevron, Gulf Oil, Texaco, a las que se sumaban la Royal Dutch Shell, la Anglo-Iranian Oil Company, hoy conocida como British Petroleum. Exactamente, la BP, sí. Exactamente. Y la firma Exxon. Esas eran las 7, ¿no? Estamos en la década de los años 30. En Arabia Saudí ya se empiezan a realizar las primeras extracciones, prospecciones más bien, y en aquel momento la Standard Oil tenía el 90% de la producción de petróleo en Estados Unidos y un referente mundial. Y es Rockefeller el que encuentra el petróleo en Arabia Saudí. Herbert Hoover, siendo secretario de Estado de Comercio, no siendo presidente, sino siendo secretario de Estado de Comercio, lanza un programa denominado Política de Puertas Abiertas, que consistía en facilitar a las empresas de Estados Unidos hacer negocios en el extranjero, sobre todo buscando petróleo. Y aquí es donde entra una de las filiales del Imperio Rockefeller, la Standard Oil of California, SoCal, que logra una concesión en 1933, fíjense, un año después prácticamente de que la Casa del Saud pusiera allí el chiringuito, para explorar el país en busca de petróleo, y para ello decide crear otra filial para este cometido, la California Arabian Standard Oil Corporation, CASOC. Quédense con estas siglas. Se ponen a trabajar, pero no encuentran petróleo. Y llega el primo de Zumosol de Texaco para comprar un 50% de la concesión y siguen buscando y no encuentran petróleo. Y llega en 1938, en la 7ª perforación en la ciudad de Dharam. La fecha oficial es 1938, aunque hay algunos registros que apuntan a que ya pudieron haber encontrado petróleo en 1935, pero no es importante realmente para el tema que nos ocupa. Lo verdaderamente relevante es que esa California Arabian Standard Oil Corporation cambia de nombre para quedarse con el de hoy, Aramco. Aramco ahora es de los saudíes, pero era una empresa del grupo Rockefeller. En la actualidad produce ella sola el 10% del petróleo mundial. Que no es mala cifra, ¿eh? No es en absoluto cosa baladí. En capitalización de mercado es la primera petrolera del mundo y ahora mismo está en su mayor nivel de toda la historia. Esta es a la que se le produjeron unos incendios, recordemos, ¿no? Hace unos años. Bueno, años, hace un par de añitos, ¿no? Justo antes de la pandemia, que hubo un importante repunte, ¿verdad?, de los precios del petróleo y luego se hundieron como consecuencia de los confinamientos, ¿no? Llega la Segunda Guerra Mundial, las 7 hermanas controlaban toda producción, el refino y la distribución petrolera, pero no estaban contentas, querían más. En aquella época se representaba la Standard Oil como un pulpo que todo lo abarca. Hay una caricatura muy famosa, publicada mucho antes, ya en 1904, que representa a la Standard Oil como un pulpo agarrando a las diversas industrias, a los inversores, a los gobernadores, al Congreso, ¿no? Y finalmente hay un tentáculo acercándose a la Casa Blanca, ¿no? Siendo esta su próxima víctima, ¿no? Y ahora ya sabemos, y así lo hemos expuesto en algunos programas, que la Standard Oil también se asoció con empresas del régimen nazi. Lo contamos. Una en concreto, ¿no? A mí yo siempre pongo el ejemplo de este porque es paradigmático, el de IG Farben, la química alemana que producía el gas ciclón, con el que se mataba, ¿no?, en los campos de concentración, ¿no? Compañía, IG Farben, que estaba compuesta por otras empresas que seguramente les unen a todos nuestros amigos. AGFA, sí, los de las cámaras y tal, ¿eh? BASF, también la tecnológica, la de las cintas, ¿verdad? Y Bayer, la química Bayer. Estos son los que hacen las medicinas que luego nos recetan los médicos. Los que hacían el gas para los nazis con la ayuda de Rockefeller, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Las 7 hermanas deciden cartelizarse aún más. Fíjese, ya controlaban todo, pero deciden hacer un cártel y pactar precios para repartirse el mercado, aprovechando el crecimiento de la demanda a nivel mundial y su influencia sobre los gobiernos de los países productores. Los empresarios y financieros globalistas controlaban lo que ya se denominaba como el oro negro, ¿no? Las sociedades se industrializaban a una velocidad de vértigo y necesitaban el petróleo, ¿no? Estos tipos ya se reunían en el Bilderberg, estaban a punto de fundar la Comisión Trilateral y de lanzar la Agenda Sostenible del Club de Roma, como explicamos en varios programas del pasado verano, ¿no? Y es en respuesta a este control globalista de la energía de las 7 hermanas de Rockefeller como surge la OPEP,
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es un cártel Efectivamente, sí. que poca gente sabe que tiene su sede en Viena, en Austria. Austria no es un país Lo productor cual petróleo. no está muy cerca precisamente del Golfo Pérsico, dicho Pero de sea los de paso. bancos y de Suiza sí está más cerquita. Sí, Que sí. eso también influye mucho, ¿no? En la actualidad, la OPEP es responsable de alrededor de un 40% de la producción mundial de petróleo y el 70% de las reservas mundiales. Si metemos a Rusia, estas cifras suben en esa Sí. OPEP ampliada, OPEP Plus, ¿no? Ahora tiene muchos integrantes, pero en su nacimiento solo había 5. Eran los 5 hermanos contra las 7 hermanas, ¿no? Eran Arabia Saudí, fíjese qué países, ¿eh? Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Menudo equipo, ¿eh? Menudo jaleo que se ha organizado desde entonces entre todos estos y el supuesto mundo libre, ¿eh? Vaya 5. Hay un libro magnífico que repasa buena parte de las fechorías de los Rockefeller, escrito por Gary Allen y que se titula The Rockefeller File, que está escrito en 1975, pero que explica muy bien cómo hemos llegado hasta la situación actual, ¿no? Desvelando los hilos que han tejido la agenda globalista del mundo financiero. Habla mucho también del La pena asesinato es de que Kennedy. la pena es que se queda a mediados de los años 70. Por lo demás, el libro es excelente. Se queda claro, como se publicó en 1975, hay falta lo de después, ¿no? Entra mucho en lo de Kennedy, ¿verdad? Sobre todo en la parte final del libro. Y este libro, junto con las propias memorias de David Rockefeller, que siempre comenta usted, Oh, pues gran libro. claro, es que eso es lo primero que hay que leerse. O sea, léanse las memorias de David Rockefeller y luego ya, pues tranquilamente irán viendo cómo de teoría de la conspiración la palabra teoría se cae al suelo y todo queda en una conspiración, aunque ni siquiera eso, porque la conspiración tiene que ser secreta para que sea conspiración o no. Tiene un cierto componente, ¿no? Bueno, Si lo sabe todo el mundo, lo más posible, sí. Sí. él ahí confiesa claramente, ¿no? Bueno, son simplemente conspiraciones a secas, ¿no? Que además se hacen a los ojos de todo el mundo, aunque el personal no quiera verlo. Seguimos con nuestra historia. Llega la década de los 70, es a la que ahora muchos miran para explicar la actual crisis energética, y que poco tiene que ver en lo accesorio, pero mucho en lo mollar, en la esencia, en ese sistema de dinero fiduciario que deja de ligarse al oro, con la ruptura de Nixon, del patrón oro, y también con esa guerra y ese cambio de paradigma, ¿no, César? Efectivamente. No, y además algo tremendo, porque claro, finalmente el patrón oro desaparece porque Estados Unidos no puede ya respaldar con las reservas de oro lo que está sucediendo, la evolución de la economía, la situación del dólar, y se suele pasar por alto que eso es una consecuencia directa de los gastos de la guerra de Vietnam. O sea, la guerra de Vietnam fue un grandísimo negocio para el complejo industrial militar, pero un grandísimo negocio, y una grandísima desgracia para los Estados Unidos y para los que no eran los Estados Unidos, porque a partir de ese momento y de manera forzosa el dinero se tiene que convertir en papelitos. Yo no sé cómo hay gente que todavía justifica Vietnam, intenta convertirlo en un gran logro y no había más remedio, cuando a estas alturas cada vez hay un consenso mayor en el sentido que fue una guerra estúpida, que no se podía ganar, que no tenía ninguna razón de ser, porque Vietnam en absoluto amenazaba los intereses de los Estados Unidos ni cosa parecida, pero que al final el coste fue salvaje. Yo podría decir que la situación económica de Estados Unidos desde Vietnam y la guerra del petróleo no se ha levantado. Es decir, ha habido situaciones de mayor o menor prosperidad, etcétera, pero en términos de salarios, en términos de aquello con lo que podía vivir razonablemente una familia americana, etcétera, esos son unos tiempos que marcharon y que no han regresado nunca. Estamos hablando de esa guerra de Vietnam, asesinato de Kennedy, fin del patrón oro y las dos crisis del petróleo, todo eso en 15, en 20 años, ¿no? Sí. 15 años, prácticamente una década, ¿no? Luego vienen esas crisis, ¿no? La del 73 con la guerra del Yom Kippur y la del 79 con el ascenso de los ayatolás en Irán, ¿no? Que ahí estaba Kissinger a los mandos y ahí actúa Kissinger. Mucha gente no lo sabe, lo vamos a contar ahora, porque se quiere garantizar que Arabia Saudí sea una extensión de Estados Unidos y sobre todo que no volviera a peligrar nunca más el suministro de crudo. Igual que la inflación de entreguerras en Alemania y el ascenso de Hitler ha hecho que quede el problema de la inflación grabado a fuego en las mentes de los alemanes, en el de los americanos, fue el tema del petróleo. Sí. Y esto es lo que le está moviendo ahora mismo el suelo bajo los pies a Biden. Porque todo el mundo empieza a decir como la crisis de los años 70, que nos pasó, que no teníamos petróleo. Si Estados Unidos no tiene petróleo, se para, ¿no?
además de colocar una pieza clave aliada en el polvorín de Oriente Medio, evidentemente, ¿no? La guerra del Yom Kippur de 1973 enfrenta a una coalición de países árabes, comandados por Egipto y Siria, contra Israel, y el casus belli fue precisamente un ataque en el día de Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación, el día del gran perdón, ¿no? Que corríjame si me equivoco, don César, es el día más sagrado del judaísmo, ¿no? Es el día más sagrado porque es el día de la expiación. Por el otro lado, coincidía con el Ramadán, ¿eh? Claro, quiero decir que se juntó todo ahí, vamos. Sí, sí, mucha gente no lo sabe también, y acudiendo un poco a los libros, ¿no? Digo, pues precisamente ese año coincidió, ¿no? con el Ramadán. Egipto y Siria querían controlar la península del Sinaí, los altos del Golán, los famosos altos del Golán, ¿no? Fuente hídrica importante, nunca se dice también. Y además, en el caso particular de Egipto, se pretendía reabrir el estratégico Canal de Suez, que lo hemos puesto aquí en mapas ya en muchos programas y que sigue siendo otro punto de conflicto porque es el punto por el que hay que sacar los hidrocarburos de la zona, ¿no? Tanto Estados Unidos, y punto clave también, ¿no? De navegación, que cuando se abra la ruta del Ártico, a lo mejor el Canal de Suez pasa a ser secundario, ¿no? Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en aquella época participan de forma indirecta, mandando suministros a sus respectivos aliados. El rey Faisal de Arabia Saudí, el amigo de Kissinger, decreta el embargo petrolero y los precios del crudo se disparan, creando una crisis inflacionaria. Eso es un poco lo que nos han contado, ¿no? La historia oficial. Y nos dice que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que siempre aborreció al reino beduino, pide a Nixon la invasión de Arabia. Eso es lo que nos dice las fuentes oficiales. O al menos decía a Kissinger deshacernos de uno de los jeques solo para demostrarles que podemos hacerlo. Esto era muy de Kissinger, ¿verdad, don César? Esto era actitud, ¿no? Y de secretario de Estado pura y dura, ¿no? Sí. Dice, bueno, simplemente para que sepan que podemos hacer lo que somos Estados Unidos, ¿no? Kissinger denominaba a Arabia Saudí el país de los 8 millones de salvajes. Pero lo que poca gente sabe es que el propio Kissinger, también en 1973, acuerda con el país árabe lo que hoy se conoce como el sistema petrodólar. Es decir, se producen prácticamente a la vez. Y de hecho, cuando uno accede a las conversaciones que tuvieron los aliados de la OPEP para cortar el crudo, ven que el embargo fue la decisión menos lesiva para Estados Unidos, porque la más lesiva era la nacionalización de toda la industria petrolera, y no se hizo. No se nacionaliza toda la industria petrolera como pedían Egipto e Irán. Curioso, ¿verdad? Dado que Nixon había acabado con el sistema patrón dólar, oro, que es lo que había, Estados Unidos necesitaba un respaldo, como usted acaba de decir, para su divisa, para que siguiera siendo moneda de reserva mundial. Y el pacto con Arabia Saudí es que se empleen los dólares para las compraventas de petróleo globales a cambio de armamento. Arabia Saudí es uno de los países que más armas compra del mundo. No, es algo impresionante, es algo impresionante. Hombre, ahora se está notando en Yemen lo que eso significa, pero no nos vamos a engañar. Arabia Saudí no tiene contenciosos territoriales con nadie, no tiene guerras pendientes con nadie, salvo que decida vengarse de los turcos. O sea, quiero decir, es algo que carece de sentido. Y sin embargo, pues Arabia Saudí es uno de los grandes negocios del complejo industrial militar de los Estados Unidos, sin ningún género de duda. La prueba está, o una de las pruebas está en que, por ejemplo, durante la presidencia de Trump, aunque Trump tenía una pésima imagen de Arabia Saudí y llegó con esa pésima imagen a la presidencia, sin embargo, inmediatamente captó que no podía ir contra Arabia Saudí, le vendió más armas, en fin, intentó llevarse bien con ellos, provocó la dimisión de alguno de sus asesores por esa razón, dicho sea de paso, pero eso demuestra hasta qué punto hay una potencia de Arabia Saudí en Estados Unidos tremendo. Otro punto, pero eso ya me imagino lo va a tratar usted en algún programa futuro, está en las investigaciones del 11 de septiembre, que hasta Trump no hubo ningún juez que pudiera hincarle el diente al posible papel de Arabia Saudí en los atentados, porque todos los supuestos terroristas eran de Arabia Saudí. Y solamente se terminó abriendo la puerta, y me imagino que la han vuelto a cerrar ahora, solamente se abrió la puerta con Donald Trump. Es decir, que esto da una idea de siquiera de manera superficial y por encima de la potencia inmensa de que disfruta Arabia Saudí. Sí, porque se habla mucho siempre del lobby judío, se habla del papel de Israel en la política de Estados Unidos, pero se habla muy poco de la de Arabia Saudí. Es verdad que a veces los intereses de los tres coinciden, porque cuando ponen el foco en Irán, evidentemente ahí los tres están alineados, pero sí, evidentemente, los primeros viajes que hace un presidente de Estados Unidos al exterior no son a Israel, son a Arabia Saudí a presentar los respetos, ¿no?
Y de hecho el acuerdo era armamento, como digo, respaldo político y luego también protección de los yacimientos, ¿no? Entonces, la guerra del Yom Kippur, fíjense qué cosas. Lo digo para que tomen nota muchos de los que están analizando todo esto, a lo mejor con anteojos, ¿no? Así mirando además mucho al papel, levanten la cabeza. La guerra del Yom Kippur y la correspondiente crisis del petróleo concluye con un sistema que obliga a todos los compradores de crudo a hacerlo en dólares. ¿Se hubiera producido ese acuerdo si no hubiera habido un embargo petrolero? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, quizás sí, pero es difícil de saber. Es un nuevo patrón monetario que está vigente hasta el día de hoy y que puede ser sustituido por otro, si Arabia Saudí decide realizar transacciones en yuanes.